La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. El Gobierno de España prepara ya un potente paquete de medidas encaminadas a afrontar un nuevo modelo del alquiler, modificar de nuevo la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento, aumentándola a 5 años, actualizando los pagos de la renta según el IPC, a la vez que estimulando con incentivos fiscales la moderación de los precios. Además, ayer conocíamos que el Ministerio de Fomento, con nuestro buen amigo José Luis Ábalos al frente, va a impulsar la construcción de 20.000 viviendas destinadas al alquiler con precios limitados, ubicadas en aquellos lugares donde se hayan disparado los precios, y seguramente muchos de vosotros vivís en sitios donde estáis sufriendo precisamente no poder emanciparse por los precios del alquiler. La llibertat que tristament no gaudim els que són a la presó i els que som a l'exili. La llibertat que ens volen arrabassar i que mai no ens podran prendre sempre que la tinguem a les vostres i a les nostres mans, a les mans de tots plegats. Perquè surtin els presos de les presons on no havien d'haver entrat mai, perquè els exilats puguin retornar lliurement, com a persones lliures, a casa seva amb els seus, perquè ningú més tingui por d'expressar les seves idees. Ajuntem-nos un altre cop en una gran manifestació de civisme, de pau, de democràcia per reclamar la llibertat. Tothom ha de ser lliure. Yo inicié esta campaña en positivo y me comprometí con los afiliados de mi partido que no iba a criticar a ningún compañero. Y yo ese compromiso lo cumplo. Y además los afiliados han avalado con su voto que esa es la manera que ellos creen que debemos comportarnos la gente del Partido Popular. Yo me presenté en positivo, no he dicho nada de ninguno de mis compañeros, nada malo, y los afiliados me votaron mayoritariamente. Por tanto, yo he interpretado que los afiliados de mi partido quieren que siga en esa línea, que por otro lado responde a mis principios y valores. Como sabéis, hemos promovido una comisión de investigación que se registrará en los próximos días para investigar las grabaciones que involucran a la Casa Real en actividades ilegales o supuestamente ilegales que habría que investigar desde nuestro punto de vista desde el Parlamento. Afortunadamente contamos con el apoyo ya de numerosos grupos parlamentarios, pero hemos quedado profundamente decepcionados con la actitud del Gobierno de España. Nos ha parecido una actitud igual y continuista con la del Partido Popular a la hora de proteger a los poderosos y a la monarquía corrupta. ¡Los quiero! Si me vieran a escoger, si siguieran esta lucha, volvería a decir 1000 veces que sí. Viví un secuestro, me torturaron y seguí aquí, seguí en mi universidad. Estamos listos, no tenemos miedo de morir, porque ya sabemos que vamos a morir, pero moriremos por algo justo. Nicaragua. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan convulso. Y estábamos escuchando ese último audio de la apertura del programa, estudiantes de Nicaragua enfrentándose a la policía
Son unas imágenes que han circulado por las redes sociales en estos días, las habéis visto porque las ha tuiteado, entre otros, Javier Bauluz, y que tienen conmocionados al mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua? Vamos a intentar ofrecer hoy alguna respuesta en torno a este asunto, porque este país se encuentra en una situación de máxima tensión. Hay testimonios, hay vídeos, lo estáis viendo en las redes sociales, con casos de violencia, con imágenes que nos recuerdan otros conflictos de Latinoamérica. Y vamos a tratar de ofrecer algo de luz en un asunto que tiene, como siempre, muchos matices, que es muy complejo y que merece ser explicado desde muy diferentes prismas. Así que le vamos a pedir ayuda a María Canora, que es experta en relaciones internacionales, al otro lado, de el orden mundial, y también hablaremos con Javier Bauluz. También escucharemos al otro lado del muro para saber cuáles son las diferentes aristas desde las que se puede analizar este tema. Bueno, de esto vamos a hablar, vamos a analizar las portadas de los periódicos, hablaremos de ciencia con Ainhoa Goñi también. Hoy es lunes y no estamos de vacaciones, que estáis diciendo, bueno, ya pensaba que estabais todos de vacaciones. No, todavía no nos quedan unos días, y como están ocurriendo muchas cosas además, pues la cafetera siempre está despierta, siempre alerta. María.es, María Navarro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Has descansado? Bien. Sí. ¿Sí? ¿Has hecho alguna cosa? He dormido mucho. ¿Ah, sí? Así que yo creo que sí. Y ya solo me quedan 2 capítulos del cuento de la criada. Que, por cierto, hay mucha insistencia con que tenemos que hablar de esta serie aquí en el programa. Te iba a preguntar una cosa. La película, ya tenemos película elegida, Big Fish, después de la votación. Luego nos llegan un montón de sugerencias, pero mientras estamos haciendo las votaciones no nos llegan. Y la película elegida para el Videoforum de esta semana, el viernes, tenéis una semana para verlo, ya habéis tenido el fin de semana, nos habíais dicho, oye, hay que comprometerse a poner la votación el viernes anterior para poder tener el fin de semana para verlo. Big Fish es una gran película, es una película que nos trae muchos recuerdos infantiles, muchas metáforas sobre las relaciones de pareja, sobre el amor, el matrimonio y otras tantas cosas, las relaciones entre padres e hijos, pero además contado de una forma exquisita, muy bonita. Es una de mis películas favoritas. Y por cierto, como dijimos el otro día en el programa, y yo creo que lo vamos a poner como ejercicio, porque después surgió un debate en las redes sociales sobre la película Los puentes de Madison, que para ti será una antigua ya, me parece bien. Bueno, pues surgió un debate súper interesante. ¿Debió bajarse del coche aquella mujer, sí o no? No me mires diciendo, no, descríbelo. No, o sea, en serio, surgió un debate súper fuerte. ¿Quieres que la analicemos el próximo Quiero que la viernes? analicemos en el programa. Bueno, no sé si el próximo viernes. De momento vamos a Big Fish, que tenéis que verla. Igual no vamos la a poner podemos dejar para la próxima temporada. No lo sé. Sí, puede ser. Pero bueno, está. Dice Ángel, Los puentes de Madison, maravillosa. Bueno, Mamen Páez, muy buenos días. Tania, muy buenos días. Se están incorporando un montón de personas. Elena Noruega, Ayla, Marcados, Xavi Gracia, Angélica, David Quirós, David Martín, Rubén Alonso, Buscadora de Estrellas, Job, Eddie, bueno, tantas y tantas personas que nos van a ayudar a analizar la actualidad y que nos van a aportar su perspectiva, y os pedimos colaboración a través del teléfono 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos de nota de audio para que podamos contar con vuestra ayuda en el análisis. Y hoy tenemos visita en el estudio, no la he saludado todavía, María Canora. Muy buenos días. Buenos días. María Canora es experta en relaciones internacionales y le hemos pedido que se venga para ayudarnos a explicar qué es lo que ocurre en Nicaragua, porque es un asunto bien complejo, pero que tiene conmocionada a la gente que a través de las redes sociales a lo largo de estos días ha estado viendo vídeos tremendos sobre los choques entre la policía y los universitarios. Pues se están produciendo situaciones de muchísima tensión en las últimas semanas en Nicaragua, ¿no? Sí, de hecho han tomado varias universidades. Hay una ciudad que es Masaya que está completamente tomada, llena de trancas, como la llama el gobierno, ¿no? De barricadas en las calles. Así que están viendo muchas situaciones de tensión. Bueno, tú has estado viajando por Honduras, conoces Nicaragua, conoces bien lo que ocurre en esta zona del planeta. Una de las cuestiones que nos preocupaba a la hora de abordar este tema es los diferentes matices que tiene, ¿no? Porque hay mucha gente, aquí el Partido Comunista ha emitido una nota de apoyo a Ortega. Sin embargo, Ortega, que como sabéis fue el líder que junto a otros consiguió desplazar al dictador Somoza en aquella primera etapa en el año 79, volvió al gobierno hace unos pocos años, 2007, ¿no? Uh-huh. Fue las últimas.
en el 2007 y desde entonces ha emprendido una deriva que le ha enfrentado a sus propios compañeros, a viejos y clásicos sandinistas que se enfrentan ahora. Así que es aunque el Partido Comunista de España aquí ha hecho un comunicado ofreciendo su apoyo, yo creo que una visión más geoestratégica, más general, ofreciendo su apoyo a Ortega, pero realmente Ortega ha conseguido enfrentarse con agricultores, ecologistas, feministas, universitarios, y luego sí está el clero, que por otra parte le ayudó a auparle, le aupó al poder también, porque contaba con el apoyo del clero para el 2007. Es decir, tiene una cantidad de matices complicadísimos. Como una pequeña aproximación, ¿cuál es el conflicto en este momento? ¿Por qué estalla? El conflicto estalló porque Ortega propuso una reforma al sistema de seguridad social nicaragüense y en esa reforma iba a precarizar las pensiones e iba a aumentar los impuestos sobre todo al sector privado. O sea, proponía un impuesto que iba a ser progresivo, que llegaba hasta una subida, no sé si el 7% en 2022, y eso fue lo que hizo estallar todo esto, porque la reforma se llevó apenas sin consenso, no fue transparente, no hubo muchos apoyos a esta reforma, y entonces fue el sector privado, o sea, las empresas privadas la que iniciaron todo esto. Y entonces, claro, hay gente que dice, bueno, tenemos un espejo de lo que ha ocurrido en otros lugares de Latinoamérica, como Venezuela. Dicen, aquí también tenemos unas oligarquías que salen a reivindicar contra el gobierno electo y empiezan a ejercer una fuerte presión en las calles. Pero aquí tiene connotaciones propias, tiene características propias, porque nos hemos encontrado, por ejemplo, con el mundo universitario, que también se ha echado a la calle, y esa reforma se echó hacia atrás, se paralizó, y sin embargo la tensión en la calle ha continuado, ¿no? Exactamente. No se puede comparar con las guarimbas de Venezuela, que efectivamente están financiadas por la derecha, por Estados Unidos. Aquí también. De hecho, la semana pasada salió un informe de un periodista estadounidense que se llama Max Blumenthal, y efectivamente se demuestra que Estados Unidos está financiando los grupos de oposición de Nicaragua a través de agencias de cooperación como USAID. Y es cierto, pero tiene connotaciones propias, como tú dices. No es meramente un golpe blando, una revolución de colores en Nicaragua, sino que es una crisis que se va gestando años y años por la deriva autoritaria que está teniendo su gobierno. Entonces, la gota que ha colmado el vaso ha sido la reforma a la seguridad social, pero no es para nada un golpe blando, algo que simplemente ha sido auspiciado por Estados Unidos. El pueblo nicaragüense quiere que la dictadura acabe y quieren recuperar la democracia. Porque después hemos visto cómo se han incorporado los estudiantes, que algunas de las imágenes son verdaderamente dramáticas, porque hemos visto cómo entraba la policía, sangre y fuego, incluso en iglesias, dentro de las universidades. Pero además de estos choques en la calle, lo que se está produciendo en Nicaragua desde hace algunos años son unas denuncias de una fortísima represión, incluso con muchos desaparecidos. Es decir, por parte del gobierno se le está señalando como violaciones a los derechos humanos. Hemos visto informes de Amnistía Internacional muy duros contra el gobierno de Ortega. Digamos que se ha colocado mucho el foco también en esto, ¿no? En esa deriva autoritaria, pero también en la violación de derechos humanos. Realmente desde que entró al poder, que fue en 2006, si no me equivoco, no 2007, año a año han ido tomando más poder, ¿no? Han ido cooptando el poder judicial, han tomado pues todas las fuerzas de seguridad del Estado, los medios de comunicación han sido prioritarios. Entonces, poco a poco, todo lo que sea oposición a la pareja Ortega-Murillo, que es su esposa y es la vicepresidenta, inmediatamente tiene una represión, se desaparecen. Todo está bien hasta que te metes en la oposición. Ahí es cuando empiezan los problemas. Y efectivamente en los últimos años ha habido muchísimas violaciones de los derechos humanos y ha estallado ahora. Bueno, pues vamos a hablar de esto a lo largo del programa. Os pedimos vuestra ayuda, vuestra participación. Es un asunto, como digo, lleno de complejidades, lleno de aristas, y queremos tocarlas desde diferentes aproximaciones. Hablaremos con Javier Bauluz, el fotógrafo, porque además acaba de regresar de Nicaragua, ha estado bajo el fuego de las balas en sitios, en fin, muy complejos, y ha podido convivir con estudiantes, con diferentes personas que manifiestan razones muy diversas por las que se enfrentan ahora al gobierno de Ortega, y nos llama mucho la atención cómo ha conseguido enfrentarse incluso con los propios sandinistas, con gente que eran compañeros de partido. Así que de todo esto vamos a hablar aquí en La Cafetera. Y si estás escuchando esto, no estás sola.
There are things I want in the back of my hand, things I want to make this stand, and you know it cannot stand. I'm a face in the crowd, I'm gonna make you see all those things that you did. Pero bueno, si os parece, vamos a repasar las portadas de los periódicos, despejamos la actualidad española y luego tocamos, pero también hay otros asuntos, además, como Trump ha hecho algunas declaraciones contra la Unión Europea que han tenido muchísima repercusión, pues hoy vienen destacadas en las portadas de los periódicos. No se habla hoy de Nicaragua porque hemos tenido una cierta calma este fin de semana, a pesar de que el viernes vimos algunas de esas imágenes tan atroces que, como digo, están dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, y vamos a seguir hablando de ello y os pedimos vuestra ayuda. Pero hoy, en las portadas de los periódicos, dice el periódico El País: Trump arrecia su ataque a la Unión Europea y la califica de enemigo. El presidente de Estados Unidos se reúne hoy con Putin en la cumbre de Helsinki. Resulta que dio una entrevista esta pasada semana, y en esa entrevista le preguntaron quién era. En realidad, el titular ha tenido mucha más repercusión que, si lo miramos con precisión, no ha sido exactamente así sus declaraciones. Esto pasa mucho alrededor de la información que se da en torno a Trump, pero porque no calificó exactamente de enemigo. El periodista le hace una pregunta y le dice: ¿quién es nuestro mayor rival? Hablaba en términos comerciales, nuestro mayor rival, los enemigos, y entonces él cita entre ellos a Europa. Claro, el titular en la mayor parte de la prensa europea ha sido: Trump califica de enemigo a la Unión Europea. Claro, esto en términos así, utilizando términos bélicos, cuando uno lo leía en Twitter, daba la impresión de que nos habían declarado la guerra. Es algo más sutil que eso, aunque sigue siendo una salida de pata de banco. Ya habéis visto el otro día cuando tuvo su encuentro en el Reino Unido con la reina de Inglaterra. Y bueno, pues el personaje que todos conocemos, Trump, que se está comportando como un auténtico peligro para la estabilidad mundial, pero digamos que las cosas hay que analizarlas con la precisión que requieren. Así que es el titular del periódico El País hoy en su portada. También acompañan ese mismo titular, lo lleva el periódico La Razón en el faldón inferior. Dice: Trump señala a Europa como un enemigo tras su reunión con Theresa May a pocas horas de la cumbre con Putin. Dice: considero que la Unión Europea es nuestro enemigo por lo que nos hacen en el comercio. Con esta contundente afirmación, dice el periódico La Razón, se despachó el presidente de Estados Unidos. En realidad utiliza un término que es un poco más ambiguo y que puede caber enemigo, rival político, oponente. Y Donald Trump, en una entrevista con la cadena estadounidense CBS desde su club de golf, dice: en Escocia, en los últimos meses, Trump ha elevado la tensión con países y regiones consideradas socios tradicionales como la propia Unión Europea, con Canadá, con México, tras declarar la guerra comercial y de aranceles. En su lista de enemigos también incluyó a Rusia, solo en algunos aspectos, y a China económicamente, dijo Donald Trump en esta entrevista de la CBS, hoy recogido por el periódico La Razón. También el periódico La Razón hoy lleva otro titular. Dice: el gobierno no tiene fórmula jurídica para sacar a Franco. Sabéis que se especulaba mucho en los últimos días, en los mentideros madrileños, con que se iban a apurar las horas antes del 18 de julio para sacar los restos, para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y trasladarlos a otro cementerio. Pues bien, parece ser, según el periódico La Razón, que el gobierno todavía no tiene una fórmula jurídica para poder hacer esto con respaldo legal. Así que ha asumido que la exhumación del dictador no podrá llevarse a cabo en julio, como anunció Pedro Sánchez, porque todavía no ha encontrado ese mecanismo legal que lo ampare. Dice que el periódico La Razón, que a pesar de que Pedro Sánchez había convertido la exhumación de los restos de Franco en una de las medidas estrella de la ley de la memoria histórica, reactivando esto tras su llegada a la Moncloa, que a día de hoy el gobierno no encuentra el mecanismo legal para hacerlo. Y dice el periódico La Razón: la fecha que barajaba para llevar a cabo el traslado tenía que haber sido antes del 18 de julio y se ha pospuesto sine die, dice el periódico La Razón. No sé cuánto de esto será verdad, porque a mí me da la impresión de que si exhuman los restos va a ser de forma sorpresiva, precisamente para evitar incidentes. Así que en el gobierno siguen insistiendo que podría hacerse en cualquier momento, aunque es verdad que hay debate sobre los aspectos legales de este asunto. Dice el periódico El Mundo:
El 60% de los votantes del PP prefiere a Sáenz de Santamaría. Sigue la polémica en el seno del Partido Popular a pocos días de que se celebre esa segunda vuelta en las primarias. Ya sabéis que se están disputando Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado el liderazgo del Partido Popular, y ahora van a ser los compromisarios quienes lo decidan. Pues bien, en esta batalla empezó a circular un vídeo por internet en el que se acusaba a Soraya Sáenz de Santamaría de llevar demasiado tiempo y de alianzas, digamos, un tanto singulares dentro de los viejos popes del Partido Popular. Bueno, este vídeo ha sentado muy mal a Soraya Sáenz de Santamaría. Ha pedido una investigación interna, porque da la impresión de que estaba el equipo de Casado detrás. Y está enfadada, muy enfadada. Así que la guerra, en la medida en la que se va acercando la fecha de celebración de esta segunda vuelta, pues se está recrudeciendo. Soraya Sáenz de Santamaría defendió su campaña en positivo. Decía, bueno, la mía por lo menos no se sitúa en los mismos términos. Yo inicié esta campaña en positivo y me comprometí con los afiliados de mi partido que no iba a criticar a ningún compañero. Y yo ese compromiso lo cumplo. Y además los afiliados han avalado con su voto que esa es la manera que ellos creen que debemos comportarnos la gente del Partido Popular. Yo me presenté en positivo, no he dicho nada de ninguno de mis compañeros, nada malo, y los afiliados me votaron mayoritariamente. Por tanto, yo he interpretado que los afiliados de mi partido quieren que siga en esa línea, que por otro lado responde a mis principios y valores. Eso decía Soraya Sáenz de Santamaría, que, como digo, ha pedido una investigación interna para averiguar quién lanzó el vídeo que cree le perjudica tanto, aunque Pablo Casado también ha respondido diciendo que el principal perjudicado de ese vídeo ha sido él, porque le ha enfocado a todo el mundo como el autor o el instigador de una campaña muy sucia contra la otra rival del partido. Bueno, esto nos encontramos en las portadas de los periódicos, que por otra parte ayer se celebró el partido de fútbol del Mundial, la última entrega. Hoy portada en el periódico ABC. Vive la France, dice la ABC, dice bueno, la conquista del Mundial de Rusia se impone a la épica Croacia de Modric, los Blues, y hay, bueno, la foto de portada que vemos igual la misma imagen del presidente Macron celebrando la victoria de Francia en el partido con un gesto como muy elocuente y muy enardecido de lo que supone mezclar el asunto futbolístico del forofo futbolístico con el presidente de una nación, y está muy entusiasmado y está como bailando. Bueno, es una imagen así muy, muy singular que han elegido el periódico La Razón y el periódico La Razón y el ABC para su portada. Hay otras imágenes diferentes. También en el periódico El País dice: la Francia mestiza alza la copa del mundo, dice el periódico El País en su portada, también con una fotografía referida a esta noticia. Bueno, luego sigue coleando otro asunto, el asunto de las declaraciones de Corina, esas grabaciones, esa conversación que mantenía Corina con Juan Villalonga, el amigo de José María Aznar, expresidente de Telefónica, ahora vive en Londres. Resulta que tiene una amiga íntima que es una fotógrafa, que es la fotógrafa de Corina, y en una reunión, en una conversación, se llevaron al comisario Villarejo y el comisario Villarejo debió grabar toda la conversación. Pues bien, como sabéis, esa conversación ha sido filtrada a varios digitales y allí se escucha a Corina hablando de los mecanismos que utilizaría presumiblemente el rey para mover dinero tanto al extranjero de forma opaca como mecanismos para cobrar comisiones. Eso, por ejemplo, por el AVE a la Meca. Eso es lo que contaba Corina. Entonces esto ha desatado una auténtica polvareda, porque entre otras cosas Corina decía que el jefe del CNI le había amenazado y que ella sentía temor por su vida. Por eso había accedido a esa reunión con un tal Villarejo a explicarle todo esto, porque temía por su vida después de haber mantenido esa relación con el rey Juan Carlos. Bueno, pues esto ha provocado que el jefe del CNI haya pedido voluntariamente ir al Congreso para responder por la grabación de Corina. Félix Sanz Roldán va a comparecer a petición propia en la Comisión de Gastos Reservados para dar explicaciones sobre las grabaciones del excomisario José Villarejo a Corina. Y sabéis una cosa que ha ocurrido. El Gobierno ha contestado diciendo: nadie chantajea al Gobierno, nadie chantajea al Estado. Ahora se está convirtiendo esto, pero claro, lo que dice en esas grabaciones Corina es muy grave, porque no solamente podría estar hablando de la comisión de un delito además continuado, porque el rey en aquel momento todavía, ya sabéis que su personalidad era inviolable jurídicamente, pero
Así que las comisiones cobradas entonces, en realidad cualquier funcionario de ese nivel que hubiera cobrado comisiones habría incurrido en el delito 445 recogido en el Código Penal. Pero lo que impide que nadie pueda cobrar comisiones por hacer actuaciones de mediación. Pero, sin embargo, además, podría ser incluso un delito continuado de organización criminal, porque el dinero sigue estando en el extranjero. Así que es complejo, es un asunto muy complejo que puede tener una derivada jurídica muy importante si alguien en este país se presentase en un juzgado y pusiera una denuncia. La cuestión es si los jueces estarían dispuestos a investigarlos o no, porque el rey Juan Carlos, aunque sea emérito, ahora mismo está aforado también, con lo cual tendría que ser en altas instancias. Bueno, todo esto se complica muchísimo, pero en todo caso tenemos una nueva polémica servida encima de la mesa y la Casa Real con lo que cuenta es con que está sucediendo en las puertas del verano. Así que esto en septiembre pues es muy posible que quede muy adormecido, ¿no? Esto es La Cafetera. Every single person you have ever feared, who made you wanna hide away and disappear, who laughed at your misfortune and called you weird, they're mostly just bags of water. The kid who broke your glasses in the second grade, who took your lunch money in the playground shade, who made you feel helpless and so afraid. Y ayer escuchamos precisamente a Alberto Garzón desde Izquierda Unida criticando que el Partido Socialista no apoye una comisión de investigación sobre estas grabaciones. Como sabéis, hemos promovido una comisión de investigación que se registrará en los próximos días para investigar las grabaciones que involucran a la Casa Real en actividades ilegales o supuestamente ilegales que habría que investigar desde nuestro punto de vista desde el Parlamento. Afortunadamente contamos con el apoyo ya de numerosos grupos parlamentarios, pero hemos quedado profundamente decepcionados con la actitud del Gobierno de España. Nos ha parecido una actitud igual y continuista con la del Partido Popular a la hora de proteger a los poderosos y a la monarquía corrupta. Así que, como digo, un capítulo para el comienzo del verano que, claro, la monarquía y la Casa Real cuenta con una ventaja, que es que todo esto pues puede quedar muy diluido ahora mismo que la gente empieza a marchar de vacaciones, pero nos lo encontramos. Bueno, esto en lo que se refiere a la política nacional, pero ya sabéis que hoy estamos en el programa en torno al asunto de pivotando en torno al asunto de Nicaragua, porque observamos imágenes que nos provocan una gran preocupación con lo que está ocurriendo allí, cómo se están levantando diferentes sectores sociales. Al principio comienza como una cuestión más bien aparentemente teledirigida, pero en este momento ya hay muchos sectores sociales enfrentados a Daniel Ortega. Y por eso le hemos pedido, os decía, a María Canora que nos ayude a analizar esto. Y una de las grandes preguntas que nos hacían, María, nos decía la gente, no puede haber paralelismos entre lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela o en otros países latinoamericanos y lo que está ocurriendo en Nicaragua. ¿No es un levantamiento teledirigido desde los Estados Unidos? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Sí que es verdad que hay ciertos paralelismos, porque como ya he comentado antes, se ha probado que Estados Unidos está financiando este levantamiento, pero la idea, el foco de todo esto, la raíz, no viene de Estados Unidos, sino que es un levantamiento popular y que llevan años gestándose. Toda la sociedad lo quiere sacar del poder. Ya no representa ni a los sandinistas, ni a los de izquierdas, ni a los de derechas, ni al pueblo, ni al sector privado. Ha conseguido enfrentarse a toda la sociedad y toda la sociedad lo quiere fuera. Había quien nos decía, bueno, pero la Iglesia vuelve a estar detrás de algunos de los movimientos. La Iglesia latinoamericana, la Iglesia nicaragüense, está detrás precisamente de algunos de los movimientos de levantamiento contra Ortega. Pero fue la Iglesia la que contó con el apoyo de la Iglesia, ¿no?, para llegar al poder. Sí, o sea, de hecho el sandinismo como ideología es como la mezcla del patriotismo, el socialismo y el cristianismo. O sea, muchos de sus dirigentes suscribían la teoría de la liberación y el cristianismo es muy potente, bueno, en cristianismo sí, y evangelismo en Nicaragua. De hecho, en los discursos de Rosario y de Daniel, Dios está en todas partes, o sea, firman decretos, hacen cambios, todo en nombre de Dios, pero se ha granjeado la enemistad de toda la Iglesia. Claro, es importante esto porque hay que atender a los matices para comprender bien un fenómeno que, como decíamos antes, tiene características
muy propias. Se ha enfrentado a viejos y tradicionales sandinistas, algunos de los que habían sido compañeros suyos, no solamente políticos, sino militares, que ahora están pidiendo incluso intervención internacional para detener a Daniel Ortega en estas hostilidades que se están observando, ¿no? Es que Daniel Ortega es un verdadero traidor para los principios de lo que fue la revolución sandinista. Se asoció, estos años ha estado asociando con todo el sector empresarial, que ahora se le ha vuelto en contra, pero toda la cúpula empresarial es muy próxima a él. Los cambios que ha hecho no son de la revolución que él ayudó a gestar, de la que él participó, sino que se ha vuelto un régimen totalitario y personalista. O sea, al final no estamos hablando de que es un gobierno sandinista, sino un gobierno autoritario que lleva su nombre y el de su mujer. Hemos visto algunas de las mayores tensiones motivadas, provocadas por un intento de construcción de un gran canal para competir con el canal de Panamá, que claro, se está quedando pequeño porque hay mucho tráfico marítimo. Buscar una alternativa para un país como Nicaragua sería un absoluto... Pero claro, creo que la forma en la que se planteó el canal de Panamá ha levantado a los ecologistas, los ha levantado, pero de una manera, porque atravesaba un montón de territorio protegido, se alertaba sobre lo que podía suponer para el ecosistema, etcétera, etcétera, y luego lo ha hecho junto a un conglomerado de empresas, con China, con diferentes actores políticos internacionales, para poder financiarlo en un concurso bastante opaco. Creo que esto ha sido uno de los detonantes del estallido también, ¿no? En los últimos años el movimiento campesino ha sido de los principales detractores de Ortega, porque de todo este contrato del canal interoceánico, que era una empresa titánica, pasaba por expropiar las propiedades de los campesinos y dárselas a la empresa privada, que una vez más es una traición a todos los conceptos de lo que se presupone un gobierno de izquierdas que protege al campesino, que va con el pueblo, y le está haciendo concesiones a una empresa, a una multinacional china. Este proyecto se estancó el año pasado, entonces al final ni ha conseguido los beneficios que le iba a aportar esto y tiene a todo el campesinado encima de él. Así que esto nos está dejando imágenes que, como digo, vamos a escuchar luego también alguna otra perspectiva, porque escucharemos al otro lado del muro, porque nos lanzaba alguna advertencia. Además, queremos repasar todas las posibles aristas de esto, pero nos lanzaba alguna advertencia. Cuidado, porque solo hay que ver quiénes están respaldando este levantamiento. Y eso es una perspectiva interesante que ahora tocaremos. Pero me vais a permitir, como habíamos quedado con Javier Bauluz para hablar a esta hora, Javier Bauluz acaba de llegar de Nicaragua. Algunos de los vídeos que está tuiteando nos parece que son verdaderamente ilustrativos sobre lo que ocurre allí. Por eso queremos enseguida contactar con él, pero fijaos, porque las situaciones de tensión, claro, encima vivimos en la era televisada, en la era del directo. Cualquier persona con un teléfono móvil ya retransmite desde cualquier lugar, como estos estudiantes que quedaron atrapados en el fuego en una suerte de trinchera frente a la policía, y se vivían imágenes como esta que podéis ver en las redes sociales. Los quiero. Si me vieran a escoger, si siguieran esta lucha, volvería a decir 1000 veces que sí. Viví un secuestro, me torturaron y seguí aquí, seguí en mi universidad. Estamos listos, no tenemos miedo de morir, porque ya sabemos que vamos a morir, pero moriremos por algo justo. Nicaragua. Realmente son imágenes escalofriantes las que hemos estado siguiendo a través de esta cuenta de Twitter de Javier Bauluz. Javier Bauluz, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tú además has estado allí, has regresado recientemente, ¿no?, de Nicaragua. Sí, aunque, bueno, tengo la impresión de que en alma y en corazón sigo allí desde abril, que fue cuando llegué la primera vez, y he estado un par de veces allí. Y allí sigo, pendiente día y noche en horario nicaragüense, 8 horas después de lo que sucede pues cada hora, que es mucho y muy grave. Hemos visto algunos de los reportajes que has publicado con algunas de las imágenes. Tú, lo que has percibido allí, porque claro, veíamos que hay una cierta
hay mucho cuidado a la hora de tratar de interpretar qué es lo que ocurre en Nicaragua, porque incluso ahora está reunido el Foro de Sao Paulo y nos decían que allí incluso pues no saben muy bien si apoyar a Ortega, si condenarlo. Hay como una cierta confusión en torno a este tema. Tú has visto a gente, me decías ayer, gente de todo tipo y condición que se ha sumado a este levantamiento civil, ¿no? Bueno, las cosas ya sabes que no hay nada como oír y verlas, ¿no? Y no que te las cuente gente que está en su oficina o en su sofá. Yo fui precisamente porque no me acababa de creer lo que parecía que estaba pasando, sobre todo si pienso que yo tengo, digamos, una relación especial con Nicaragua. Fue mi primer viaje internacional como fotoperiodista en 1986 y luego estuve en 90 cuando perdió Ortega contra Violeta Chamorro las elecciones, y luego he ido más veces, ¿no? Y le tengo un especial cariño. Pero, vamos, como no tenemos mucho tiempo, yo creo que te puedo resumir en una frase dicha, pues yo llegué ahí a los 5 días de la primera masacre, aterricé allí. Y una de las, durante esa semana, por ejemplo, pues me encontré en una de las manifestaciones de protesta pidiendo la renuncia, la dimisión de Ortega, después de haber matado, creo recordar que en ese momento eran 17 personas y ahora vamos casi por las 400, pues me encontré una señora muy anciana, combatiente histórica del Frente Sandinista contra Somoza, en una de las marchas. Era la primera vez que ella iba a una marcha contra el gobierno de Daniel Ortega, y llorando me decía exactamente, muy emocionada, cómo no nos dimos cuenta que se estaban convirtiendo en monstruos. Para mí ese es el kit de la cuestión, y añadió cómo les dejamos ir pasando tantas cosas, ¿no? Refiriéndose a cosas más pequeñas. Pues sencillamente le hizo clic a la cabeza y al corazón de miles y miles de nicaragüenses que empezaron a protestar cada vez más y más gente en el momento en que bajó las pensiones por un decreto. Los pensionistas salieron a protestar, pocos, y salieron lo que llamaban en ese momento las fuerzas de choque, la juventud sandinista, y los apalearon directamente como ya habían hecho otras veces. ¿Qué sucedió esta vez? Que al día siguiente salieron los jóvenes universitarios a defender a los pensionistas. Y ahí ya no solamente les dispararon con gases lacrimógenos y porrazos y perdigones y demás, sino que empezaron a dispararles con bala. Y eso fue lo que cambió todo, que nunca me explicaré muy bien por qué necesidad tenían de disparar con bala. Y a partir de esas primeras muertes, pues siguieron matando, y los nicas, que los nicas son muy nicas y muy valientes y muy dignos, pues sencillamente se rebelaron. Y ahí están todos los días protestando continuamente en todas partes, en todo el país, y gente de todo origen y condición. Gente de derechas, gente de izquierdas, gente rica, gente pobre, gente de toda clase decidida a echar a la pareja presidencial de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, la vicepresidenta. Oye, ¿y qué alternativa tienen? Porque, claro, una de las cosas que se discute... Les da igual, Fernando. La alternativa no es ninguna ahora mismo. La única frase que todos dicen es de que se van. Y la diferencia es cuántos litros de sangre va a costar eso. Muchos más, pero eso es lo que llevamos
viendo desde el principio, desde hace ahora prácticamente 3 meses, y eso va para adelante. Es que da igual, que desde ayer el hilo ese en Twitter durante toda la noche que estuve haciendo con las cosas que estaban sucediendo allí, los vídeos y demás, de los jóvenes universitarios encerrados desde hace 2 meses en la UNAM, en la universidad pública, atacados por decenas y decenas de hombres armados con armas de guerra, disparando, pero vamos, a mansalva, y que al final se tuvieron que refugiar con 2 muertos en la iglesia cercana, donde siguieron disparándoles durante 19 horas, estuvieron de batalla, y donde no dejaban ni evacuar a los heridos, ni respetaban a los curas que estaban ahí dentro, ni la iglesia, ni absolutamente nada. Eso es uno de esos ejemplos que te digo que día a día los que estamos pendientes de esto estamos viendo. Por eso fue la noche ya no me acuerdo, de ayer, exactamente, sí, la noche de ayer. Y ayer entraron otra vez intentando tomar Masaya, símbolo, porque aquí todo es, además, curiosamente la historia se está repitiendo, pero en cuanto a símbolos, eslogans usados por el sandinismo, ideas, etcétera, etcétera. Por eso la primera historia la titulé la rebelión de los nietos del sandinismo, ¿no? Que de alguna manera es lo que han mamado esos ideales, esa revolución, esa cosa, y que ahora pues muchísimos, no solo nietos, sino hijos y muchísimos sandinistas creen que Daniel Ortega, muchos ya lo piensan hace tiempo, pero ahora mismo la mayoría, pues ese clic que digo que hizo que de repente se dieran cuenta de que de que estas personas no sirven, no les sirven, y que no pueden andar matando a jóvenes pues sencillamente por protestar pacíficamente. Javier, te escucha María Canora, que te quería trasladar también una pregunta. Yo entiendo todo lo que dices de que no hay alternativa, o sea, el objetivo es sacar a Ortega del poder. Pero mi pregunta, tú que estás sobre el terreno, es: ¿hay algún líder social, algún líder estudiantil o lideresa que esté emergiendo como fuerza que pueda oponerse? Porque lo que también está claro es que creo que en la oposición ninguno tiene la suficiente fuerza entre la población como para ofrecer otra alternativa. Entonces, ¿existe algún líder social, estudiantil? Es que ese es otro dato, ¿no? Es que en realidad no hay oposición política organizada, no hay alternativas de poder. Entre otras cosas porque la pareja presidencial acabó con ellas de muchas maneras. Pues, por ejemplo, no permitiendo participar en las elecciones al movimiento de renovación sandinista, que es uno de los sitios donde muchísimos de los excompañeros, incluidos comandantes de la revolución durante esa contra Somoza al principio y durante el gobierno sandinista de los primeros años, pues no se pudieron presentar, y así todo. O sea, no hay nada organizado, ¿no? Y entonces lo que están surgiendo ahora pues son pues por ejemplo líderes universitarios, pero que son producto, digamos, de la situación. Les ha tocado dar la cara y ahí están. Sí está una lideresa que lleva muchos años peleando contra el gobierno, del movimiento campesino, Francisca Ramírez, que pues es otro de los personajes, ¿no?, de esta película, porque cuando nadie le hacía caso ella ya estaba ahí peleando contra el canal de Panamá 2 que querían hacer con los chinos, que iban a destruir digamos el modo de vida de los campesinos, tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay un liderazgo, por eso se llaman desde el principio autoconvocados, ¿no? Es gente autoconvocada por ella misma personalmente alrededor de una idea o varias ideas básicas, que es que
que se devuelva la democracia a la libertad y la justicia, y que eso no puede suceder sin que se vayan ellos. Y luego ya nos organizaremos en lo que sea y como sea, ¿no? Unas elecciones, por supuesto, democráticas y demás, que es lo que se está pidiendo del adelanto de las elecciones, que parecía que sí, pero bueno, Daniel Ortega parece que ha tirado por la vía de tiro para adelante, y ahora está haciendo una ofensiva paramilitar, que es esa es otra de las cosas. Hay cientos y cientos de paramilitares diariamente matando gente, armados con armas de guerra, subidos en lujosas Toyotas tipo las que se usan en Siria, encapuchados, con AK-47, con francotiradores, muchos de ellos son gente, digamos, con preparación militar, y son los que están atacando a la población civil que se defiende en las barricadas que han creado para protegerse, porque lo que estaban haciendo era entrar por los barrios y los pueblos directamente con las camionetas estas Toyota, estas que son pick-up, y disparar contra la gente. Entonces, para protegerse empezaron a crear barricadas, y como medida de presión lo que llaman tranques, que son cortes de carretera, que esto parece ser que es lo que más a lo que más miedo le tiene Daniel Ortega, y como se estaban extendiendo muchísimo por muchísimas ciudades y sitios, pues la ofensiva, por ejemplo, ayer otra vez en Masaya, donde yo estuve la última vez también en las barricadas con la policía disparándonos a mansalva, y la gente, pues encima es eso, no es una guerra, porque una guerra necesitas dos bandos armados, y aquí la gente lo único que tiene son los que allí llaman morteros, que son como los lanzadores que usan los mineros asturianos en los conflictos, o los de astilleros, ¿no? Pues tiran un papel de estraza con pólvora adentro y lo meten en un pequeño lanzador, un tubo, y lo encienden y dispara. Y eso es lo que, bueno, es una cosa como típica, digamos, allí. De hecho, la usó Daniel Ortega cuando no estaba en el poder, en todas las movilizaciones que organizó contra el gobierno de derechas que había, y ya está. Y entonces ahí, pues ayer hubo, ya no me acuerdo ahora mismo cuántos son, 7, 8 muertos, cuando intentaron otra vez más recuperar y tomar Masaya entera, y principalmente Monimbo, que es la cuna de la revolución histórica, de la revolución, donde la mayoría eran sandinistas desde siempre, y ahora están en las barricadas. En las barricadas yo creo que hay más sandinistas que en el frente sandinista ahora mismo. Sí, que esto quedaba Perdón si me alargo. Pero... No, pero quedaba muy elocuentemente recogido con los nietos del sandinismo, ¿no? Una revolución que está protagonizada por los nietos de los sandinistas. Javier Baluz, te lo agradezco muchísimo, Javier. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, un abrazo fuerte. Pues es una de las perspectivas. Teníamos mucho interés en hablar con Javier Baluz porque ha estado allí sobre el terreno. Y cuando tocamos asuntos de estos que siempre que tienen aristas, que son complejas, porque muchas veces colisionan contra la visión que tiene, bueno, muchos de los oyentes. Yo lo sé, soy perfectamente consciente, y sabía además que este programa no iba a ser un programa cómodo ni sencillo en ese sentido. Porque, claro, hemos visto, por ejemplo, el comunicado que ha hecho el Partido Comunista de España, ofreciendo su apoyo a Daniel Ortega y, sobre todo, cuestionando quiénes son los que están enfrente y quiénes son quienes están apoyando a los que están enfrente, los beneficiados de este río revuelto, ¿no? Claro, a mí me da la impresión que la lectura que ha hecho el Partido Comunista tiene una visión más amplia, más estratégica, de geoestrategia mundial. Es decir, en Latinoamérica están pasando cosas contra los gobiernos de izquierdas. La caída del gobierno de Ortega supone un vacío en toda la región que es muy significativo. El problema es que, claro, desde la amplia visión, se puede obtener esa perspectiva o la que sea. El problema es cuando vamos a lo micro, cuando vemos lo que está ocurriendo, cuando vemos los abusos en derechos humanos, cuando vemos los abusos, lo que se está produciendo en la reacción del gobierno. Un gobierno que está repeliendo a sangre y fuego, con balas, movilizaciones de estudiantes que están, como decía Javier, cortando carreteras.
hay abusos que no se pueden tolerar bajo ningún supuesto, ni desde luego bajo ninguna siglas. Y esto me parece que es un principio que nos debiera gobernar siempre. Dicho lo cual, es verdad que a río revuelto, ganancia de pescadores, y no son pocos los que se están beneficiando y los que están interesados en la inestabilidad de Nicaragua. Por eso le habíamos pedido también al profesor de al otro lado del muro, siempre combativo, que nos hiciera su análisis, porque una de las preocupaciones que teníamos era abordar este tema desde esas diferentes aristas. Porque además es verdad que hablar de lo que ocurre en Latinoamérica siempre tiene una vertiente que es muy explosiva. Ha sido mucho tiempo el campo de acción de los Estados Unidos y también cuna de revoluciones, pero ha sido muy utilizado también la inestabilidad como forma de toma de control de los gobiernos. Y bueno, por eso nos interesaba también escuchar cuál es esa otra perspectiva, cuáles son los riesgos, quiénes son los que están previsiblemente apoyando o pueden ser beneficiarios de toda esta inestabilidad. Sobre Nicaragua me gustaría comentar y me gustaría centrarme en la oposición, porque se está hablando mucho del gobierno de Ortega y de fallos que yo podría comentar perfectamente, aunque me tiraría mucho tiempo, pero se está olvidando hablar de esa oposición y de dónde surge esa oposición. Algunos comentan que esa oposición tiene a algunas personas de izquierdas descontentas con el gobierno de Ortega. En Ucrania también había algunos grupúsculos de izquierdas apoyando el Maidán y creo que a nadie se le escapa hoy lo que ha pasado en Ucrania, el resultado de ello, y que Ucrania está mucho peor que lo que estaba con el anterior gobierno. Y se está olvidando que esa oposición tiene el apoyo de 3 puntales fundamentales, que son la patronal de empresarios, la Iglesia Católica y Estados Unidos. ¿Alguien en su sano juicio se piensa que Estados Unidos va a coger y se va a poner a apoyar una revuelta popular a favor del pueblo en algún solo lugar del mundo? ¿Se nos ha olvidado que está gobernando Trump? ¿O es que a esa gente de izquierda que ahora está apoyando a estos opositores se le ha nublado la conciencia? ¿Se nos olvida quién es Trump? ¿O ahora sí que interesa? Yo simplemente quería comentar de la oposición. Yo llevo siguiendo a Giorgio Trucci, un periodista italiano muy bueno, del que muchos deberían aprender porque está haciendo una cobertura magnífica sobre Nicaragua. También la hizo sobre las revueltas de Honduras, de las que casualmente en los medios de comunicación nos habló, y ahí sí que se mató a manifestantes, a troche y moche, sin que estos manifestantes matasen a nadie, porque se nos está olvidando que en Nicaragua parte de las víctimas son personas ligadas al partido sandinista, militantes de izquierdas y policías. Hay vídeos que son verdaderamente espeluznantes de personas siendo torturadas de forma fascista por esos opositores a los que algunos hacen la ola aquí en Europa. Opositores que se reúnen con gente ligada al Partido Republicano de Trump, que se reúnen en El Salvador con gente ligada a escuadrones de la muerte, y opositores que han llegado a quemar a gente viva. Hay vídeos espeluznantes y si los buscáis por internet los encontraréis, dan verdadero miedo. Yo solamente pido a la gente que reflexione. ¿Alguien se imagina al gobierno de Trump apoyando algo de izquierdas en algún lugar del mundo? Buenos días. Betty, I wrote you a letter, 'cause I don't have that much to say. And here it is, in a paragraph. Sorry if my punctuation's lacking. And how did I get... Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En el mundo de los adultos las cosas no se explican en blanco y negro. Tienen múltiples matices y son complejas, son muy complejas. La lectura, la macrolectura de lo que está ocurriendo, a quién beneficia, quiénes son los interesados, quiénes pueden estar detrás de los primeros impulsos, es una. ¿Cómo se está? ¿Cuáles son las razones? ¿Se están agarrando a razones reales o no? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha motivado el estallido de los propios ciudadanos? ¿Es la gota que colmaba el vaso? ¿Han aprovechado que había un río revuelto o han añadido la gota que faltaba precisamente en un sistema que ya estaba asfixiado por el propio paso del tiempo, por las propias estructuras
en cierta forma, por los intereses económicos tan formidables que un canal de estos puede generar, imaginaos. Así que son muchos pequeños matices, pero mientras tanto se están produciendo numerosos abusos contra los derechos humanos, que esto es bastante evidente y ha sido denunciado incluso por organizaciones de izquierdas de allí, que están muy asustadas por esta reacción tan salvaje del gobierno de Ortega. Así que, como veis, la fotografía es bien compleja. Pero claro, ahora se está celebrando el Foro de Sao Paulo, ¿no, María? Sí, ahora mismo en La Habana se está celebrando el Foro de Sao Paulo y están muchos partidos de izquierda latinoamericanos allí reunidos. Y creo que hay mucha polémica en torno a este asunto, porque no hay una posición unívoca, no saben muy bien cómo situarse, ¿no? Pues como ha comentado el profesor, el problema es que es cierto que la oposición a Daniel no es el pueblo, o sea, no es la voluntad del pueblo totalmente, sino que hay muchos intereses detrás. Y el miedo que hay es que al final es la lucha imperialista, ¿no? O sea, es quitar a Daniel, es poner al imperialismo al frente, y es lo que no quieren. Y la duda es si apoyar a Daniel, que se ha visto que está violando los derechos humanos, que está tomando una deriva autoritaria, tiene problemas también personales, se le han acusado de violaciones, es una figura muy controvertida, pero si no está él, ¿qué? Se mete Estados Unidos ahí y es algo por lo que no quieren pasar los partidos latinoamericanos. Entonces está en una situación muy complicada. Claro, imaginaos el interés que tendrá el gobierno de Trump, la administración de Trump, en hacerse indirectamente con un país sobre el que recae la responsabilidad de montar una alternativa al Canal de Panamá, que estamos hablando probablemente de los mayores lugares de tráfico marítimo del mundo, con solamente pensar en la inversión que eso supone, en la obra de ingeniería tan gigantesca que supone, más todos los servicios añadidos, más el cauce económico para el futuro. Claro, son muchos intereses creados, cuando además es un conglomerado de empresas, entre los que están los chinos, un conglomerado de empresas al que se le ha adjudicado la construcción. Es decir, que los intereses estamos hablando de unos intereses muy importantes, ¿no? Yo en lo personal no lo asocio tanto al canal, sino a la presencia de Rusia en Nicaragua, porque al final en los últimos años lo que se ha visto es casi una especie de guerra fría, ¿no? en el patio trasero de los Estados Unidos. Y el vecino de Nicaragua, que es Honduras, históricamente la República Bananera, subordinada a Estados Unidos, pues es la presencia de Estados Unidos ahí, ¿no? Pero desde que entró Ortega, Rusia ha puesto el pie. Entonces, el presupuesto en cooperación ha incrementado exponencialmente, han hecho ejercicios militares conjuntos, no sé, el año pasado, hace 2 años, ha puesto un centro de satélites que inmediatamente Washington denunció que era un centro de espionaje. Entonces, hay una especie de batalla fría, o sea, de guerra fría en el patio trasero de los Estados Unidos, que no le interesa que haya Estados Unidos. O sea, el punto de apoyo que tiene ahí es Rusia, es el gobierno de Daniel Ortega, y a Estados Unidos le interesa quitarlo totalmente. Sí, una cosa que se nos olvida también y que estaban apuntando, claro, Daniel Ortega tiene el control de la mayor parte de los medios de comunicación allí, y que esto se dice poco, pero es verdad que bueno, como digo todo, muchos perfiles, claro, luego habrá quien diga después del programa, ¿y qué conclusión saco yo de todo esto? Porque vemos muchos intereses cruzados, pero mientras tanto hay una población que ahí se encuentra sometida. Nosotros, del asunto nicaragüense, claro, ya sé, y ya tenemos mucha experiencia en este programa, ya hemos pasado varios años juntos, los oyentes y nosotros, como para saber que no todo lo que a cada uno le parece el tema central de la actualidad termina siéndolo, ni siempre lo es, ¿no? Pero es verdad que nos insistían desde hace semanas, nos insistía Lucía, que tocásemos el tema de Nicaragua. Y claro, porque hay mucha gente luego, incluso oyentes, que se sienten afectados porque o bien son de allí o bien tienen familia de allí. Hola Fernando, estoy escuchando el programa y estoy escuchando a Javier, y efectivamente toda mi familia es de Monimbó y hemos siempre sido sandinistas, comunistas, y a esta edad mis tíos tienen 60 y pico de años y prefieren morir en las barricadas que arrodillados ante un dictador. La mayor parte de Monimbó es sandinista y están en las barricadas luchando. Lucía, que nos había insistido mucho que tocásemos este tema, porque es una de las oyentes habituales de
de este programa y decía, pero hay que tocarlo no desde los prejuicios, sino con todos los matices que requiere. Más oyentes. Saludes, cafetera. Soy una expatriada nicaragüense, amiga de filosofía. Conflicto social de mi país. Se inicia con la seguridad social, porque no hay elecciones libres y el pueblo las necesita. Los 4 poderes del Estado no son independientes y la situación es violenta en todo el país. Hay tranques, no hay alimentos y las injusticias. Por faltar las injusticias no hay paz. Así que, bueno, pues como veis, la injusticia, la desigualdad siempre son los motores de los enfrentamientos, de los desencuentros, y a veces son pues lo que rellena el vaso que termina de desbordarse por otras razones. Bueno, vamos a seguir hablando después un poquito de esto, pero sabéis que los lunes tenemos el compromiso también de aproximarnos a la ciencia, y precisamente hoy vamos a hablar de desigualdad, de un estudio que se hace sobre las consecuencias de la pobreza, las consecuencias de la desigualdad. Así que vamos a conectar enseguida con Ainhoa Goñi. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Hola Resistencia, un grupo de investigadores de Canarias hemos publicado en el American Journal de Salud Pública, uno de los mejores periódicos científicos en su especialidad, un análisis de lo que ha ocurrido en España como consecuencia de la aplicación de políticas de austeridad durante la crisis económica. Y demostramos que entre 2011 y 2015 ha habido un exceso de mortalidad que supera las 100.000 personas. Solo en 2015 superaron las 40.000 personas muertas en fallecimientos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística. Esto no es atribuible a la crisis, sino a la aplicación de políticas de austeridad para tratar la crisis. En Estados Unidos aplicaron las políticas contrarias a la austeridad, políticas expansivas, y ellos no padecieron este aumento de mortalidad, tal como demostramos en el artículo. Pensemos que se creó una enorme bolsa de millones de personas en desempleo, a la par que a esas mismas personas se les recortaban sus prestaciones sanitarias, sociales y ayudas de todo tipo. Miles de personas, cientos de miles, han perdido sus casas, se ha disparado la tasa de suicidio y nosotros las hemos contabilizado. Pensemos que no es posible que el sistema sanitario haya perdido 50.000 trabajadores, de ellos más de 3.000 médicos, más de 5.000 enfermeras, y que eso no tenga consecuencias. Las listas de espera se han disparado y eso produce mortalidad. Y lo que hacemos es analizarlo en el artículo y demostrar por vez primera que estas políticas han tenido unas consecuencias catastróficas para la población en términos de mortalidad y, en definitiva, que no es posible que se vuelva a repetir que gobiernos que dicen representar democráticamente a la población apliquen políticas que van contra la vida de la propia población. Bueno, pues este estudio que se ha presentado, que además forma parte de la comunidad cafetera, nos llamaba mucho la atención. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Que habla de las causas, lo que causa la pobreza. ¿Causa la muerte? Pues sí, causa la muerte. Lo decía bien, no se presentaba, es Antonio Cabrera, de la Universidad de La Laguna, es un oyente cafetero y lo hace junto a un grupo de investigadores, entre ellos Delia Almeida, también del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Y sí que causa la muerte. Han estado analizando distintos datos oficiales sobre la mortalidad que se produce en España y lo que han relacionado es las políticas públicas con el aumento que se ha producido de fallecimientos. A ver, es algo que ya se sabe. Lo que pasa es que al tratarlo en tu territorio, al tratarlo en España, cuesta más verlo, duele más. Pero hemos hablado en este programa muchas veces de
la mortalidad por complicación en los partos que hay en algunos países, que es hasta del 60%, que en algunos sitios casi la mitad de los niños fallecen al poco de nacer. Eso está relacionado con la pobreza extrema en este caso, pero en España se han visto distintas políticas y la pobreza está claro que causa enfermedad y muerte. El estudio además se publica en una revista de impacto, en Research and Practice, y ya digo que son datos oficiales. Además, vieron los investigadores que hasta 2000 las cifras habían disminuido, porque está claro, el avance de la medicina, el bienestar social hace que la mortalidad se reduzca. El acceso de cualquier persona a las medicinas, a un centro médico, hace que esa persona, cualquier tema se pueda tratar. Pero hay aceleradores de enfermedades, en este caso, por ejemplo, temas como la malnutrición, que son lo que llaman ellos mecanismos de la pobreza. Falta de educación, falta de alimentos en condiciones, falta de higiene. Eso genera un deterioro inmunitario, además de, evidentemente, sufrimiento y cosas más graves, ¿no? Se ha visto también un aumento en la tasa de suicidios. Entonces, bueno, todos estos datos lo que nos dicen es que las políticas públicas son fundamentales. A la población se la cuida haciendo accesible un montón de servicios, entre ellos, por ejemplo, el número de médicos, que las listas de espera se reduzcan para que cualquier persona pueda hacerse cualquier prueba, ¿no? Porque hablamos muchas veces de medicina preventiva, y la medicina preventiva es poder, evidentemente, ir al centro de salud lo antes posible a un hospital, hacerte una prueba cuando la necesitas y no estar esperando meses. La verdad es que los datos son bastante llamativos y las cifras también. Las cifras son brutales. Hemos visto que, tú ahora tuiteabas el estudio. Más de 500.000 personas han muerto en España entre el año 2010 y 2015 como consecuencia de la crisis, como consecuencia de las políticas de austeridad. Son atroces. Está muy bien que lo hayas tuiteado el estudio para que la gente pueda acudir directamente a la fuente, pero al estudio, porque es verdad que son lo que hablábamos, son cifras oficiales y además se ha visto el cambio. También apuntan, en este caso, dicen que hay que ser optimistas respecto a los resultados que habrá más adelante. Sí que dicen que desde 2015 hasta ahora esas cifras se han podido mantener básicamente, aunque el estudio en sí llegaba hasta 2015, sí que vieron las siguientes cifras de mortalidad. Pero sí, es que son muy altas. Hablamos de 100.000 personas al año y hablamos de cifras 105.559 personas. Cada número duele, ¿no? Y se habla de eso, de que al final, cuando estás reduciendo en temas sociales, las consecuencias están ahí, las consecuencias son directas. Se hablaba, o los políticos o los en muchos medios de comunicación se hablaba, pues eso, de que se había reducido la clase media, o estaba desapareciendo, o había desaparecido, y que se había convertido todo en una clase baja, ¿no? Esto es la realidad, el día a día de esas personas, ¿no? Realmente es esto, que al final te alimentas peor, tienes menor higiene, tienes un deterioro inmunológico, tienes malnutrición, que con cualquier otra enfermedad, si la relacionamos con esta, que son aceleradores de enfermedades, pues al final tienes problemas mayores, ¿no? Y es verdad que han hecho una cosa muy interesante, que es comparar con Estados Unidos y con las políticas que hizo Obama desde 2009, y se habla de políticas expansivas en temas sociales, y cómo las cifras en Estados Unidos han sido buenas, ¿no? En España, al contrario, han aumentado, y en Estados Unidos, a pesar del aumento de la población, de otros, de un montón de cosas, las cifras eran poquito más altas que las españolas, teniendo en cuenta la diferencia de la población, ¿no? Que es de millones y millones de personas. Eso sí, también comparaba en negativo, desgraciadamente, con otros países con políticas similares, y hablaba de que, pues, por ejemplo, Italia e Irlanda, los resultados de mortalidad son muy similares, porque los temas que se habían hecho era lo mismo, ¿no? Se había reducido servicios de medicina preventiva, todo lo que es salud pública, y el empobrecimiento de la clase media, ¿no? Había llevado a que los resultados fuesen muy parecidos a los españoles. Lo que pasa es que el estudio termina con datos del año 2015. ¿Después se sabe qué pasa?
Sí, en 2016 justo cerraron además el estudio cuando ya habían llegado los datos oficiales, ¿no? Lo que pasa es que ellos iban haciendo análisis en función de tipo de muerte, etcétera, etcétera, tipo de fallecimiento. Entonces saben que se mantenían básicamente igual, es decir, hablábamos de 100.000 personas que habrían fallecido por estas consecuencias de la pobreza, ¿no? Y en los años siguientes también. Eso sí que hablaban de que se cree que a partir de ahora se va a empezar a mejorar. Sobre todo además relacionado mucho con el tema de los servicios médicos, de los servicios de salud, ¿no? Pues eso, de todas las personas que si hay un menor número de médicos en los servicios médicos, en los hospitales, pues hay mucha menos gente que puede hacerse cualquier prueba, que esa prueba, el acceso no a una prueba te hace que puedas saber o no con tiempo cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y que puedas tratarla. Entonces, hacía mucha relación con esto y creían que a partir de ahora iban a disminuir. También es cierto, es eso, que había una parte que se habla, que muchas veces no se habla del sufrimiento, y el sufrimiento también es enfermedad, ¿no? Y el sufrimiento a veces desemboca en que muchas personas también han acabado con su vida durante estos años, y que eso con mejores políticas se podría empezar a reducir, ¿no? Aparte que evidentemente el tema de cuánto aumenta un poco la capacidad adquisitiva de las personas, mejoras en la alimentación, porque al final lo primero que cortas son cosas que, cambias una alimentación de más calidad por algo menos, cambias temas de higiene por algo menos. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se van a ver mejoradas inmediatamente en cuanto vayan mejorando los temas económicos, ¿no? Entonces, se esperaba que fuesen mejores, Pues Ainhoa Goñi, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Bueno, y ya sabéis que hay dos agendas, la agenda setting y la agenda de la cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, eres instructora, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hoy empezamos la agenda con una información que nos envía Berka, y es una información que nos recuerda algo de lo que ya hablamos en esta agenda, la huelga del Prime Day de Amazon. El Prime Day de Amazon, que son sus jornadas históricas de descuentos especiales, durante el día de hoy y de mañana llega marcado por la huelga convocada por las trabajadoras y trabajadores de su centro logístico de San Fernando de Henares en Madrid, que es el más importante del país. Tras los paros convocados los pasados 21 y 22 de marzo de este mismo año, con un seguimiento de hasta el 98% según los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras ya advirtieron de que podría llegar una nueva huelga coincidiendo con estos descuentos. El Prime Day de Amazon de no prosperar la negociación de un nuevo convenio colectivo. Y efectivamente ha llegado. Ahora las trabajadoras y los trabajadores de Amazon en lucha piden a los consumidores y las consumidoras no comprar durante estos días para apoyar su huelga. Y nos vamos a un tema que tiene que ver con relaciones laborales, pero también con un tema concreto.
Lo publicaba la agencia EFE, decía que una cuarta parte de las empleadas del Banco Mundial ha sufrido acoso sexual. Una cuarta parte, como decimos, del Banco Mundial ha sufrido acoso sexual a lo largo de su carrera en esta organización multilateral, según una encuesta interna entre los trabajadores del organismo a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, la agencia EFE. Los resultados de este sondeo revelaron además que 313 trabajadores, entre hombres y mujeres, han sido víctimas de acoso sexual en 3 o más ocasiones a lo largo de los últimos 3 años y que de estos 124 lo han experimentado hasta 5 veces en el mismo periodo. Y tenemos que hablar del Valle de los Caídos porque, como sabéis, este fin de semana se manifestaron cientos de personas protestando por el traslado de los restos de Franco y al grito de ¡Viva España!, el Valle no se toca, y coreando a Franco, cientos de personas se concentraron fuera de la basílica y aparecieron también banderas preconstitucionales y vimos saludos fascistas. Pues bien, en torno también a la Fundación Franco, al Valle de los Caídos, a toda esta temática, el diario.es publicó una exclusiva, y es que el gobierno de Aznar, dicen, subvencionó ordenadores, muebles, extintores y una trituradora de papel a la Fundación Franco. Entre 2000 y 2003 concedió 150.845,77 euros a la organización fascista, supuestamente para proyectos de microfilmación de documentos de este archivo privado. El diario.es ha tenido acceso al desglose de gastos y con las ayudas públicas la Fundación también compró 3 ordenadores, sillas, sistema antiincendio, una encuadernadora, un flexo. El gobierno de Rajoy, dicen, en una respuesta parlamentaria de 2017, ocultó este desglose e informó al Parlamento con cifras generales de que ese dinero era simplemente, dijeron, para el desarrollo de proyectos archivísticos, pero no fue así. Y terminamos esta agenda con 2 informaciones. Una tiene que ver con lo que ocurrió este fin de semana. Más de 850 migrantes fueron rescatados frente a las costas andaluzas este fin de semana. Desde este viernes, más de 850 personas, como decimos, fueron rescatadas cuando intentaban alcanzar las costas andaluzas en una treintena de pateras, la mayoría de ellos, 669, en aguas del estrecho de Gibraltar y el resto en el mar de Alborán. En la jornada del domingo se rescató a un total de 149 personas que viajaban en 6 embarcaciones por el estrecho de Gibraltar y que fueron trasladadas a los puertos de Tarifa y Algeciras, según informó Salvamento Marítimo. Así que vemos cómo siguen llegando a nuestras costas, en concreto este fin de semana unas 850 personas. Y sobre esto también varias de vosotras nos enviabais informaciones sobre la caravana Abriendo Fronteras, muchas de vosotras como Mónica Hidalgo, y nos hemos ido a la información, y es que el Salto Diario titulaba: miles de activistas se manifiestan en Ventimiglia por la libertad de movimiento. 7.000 personas fueron convocadas por unas 200 organizaciones sociales italianas, arroparon la llegada de esta caravana Abriendo Fronteras a esta ciudad portuaria en una manifestación bajo el lema Ventimiglia, ciudad abierta por un permiso de residencia europea. Es la tercera edición de esta caravana, dicen, tras una primera acción en Grecia en 2016 y Melilla en 2017. Dicen que, como en las anteriores ocasiones, la llegada a Italia coincide con un momento de tensión política en el país, con la decisión del vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, de bloquear las fronteras exteriores italianas e impedir, como sabéis, el atraque de barcos que intentan traer a salvo a personas rescatadas en el Mediterráneo. Dicen que debido a los férreos controles fronterizos ordenados por el gobierno francés para controlar todos los accesos desde Ventimiglia, solo en 2016 se practicaron 18.000 devoluciones en caliente. Y según denuncia la caravana Abriendo Fronteras, las personas que llegan hasta aquí, dice, solo tienen 3 opciones para seguir su camino hacia el norte de Europa. Una, esconderse en el tren que cruza de Italia a Francia. Otra, atravesar andando las montañas que marcan la frontera por el llamado Paso de la Muerte entre Bardonecchia y Briançon. O pagar los 250 euros que cobran las mafias. Bueno, pues cerramos la página informativa del programa y abrimos este capítulo, la sobremesa cafetera, donde ya nos quedamos tomando tranquilamente café con los oyentes, que además, claro, estos días, como hay, aunque estamos todos a medio gas, porque estamos en las puertas de las vacaciones, en las puertas del verano, algunos ya están directamente, están transitando el salón del verano, pero algunos de nosotros todavía estamos ahí acercándonos a las puertas vacacionales.
Pues todo el mundo está medio vaso, se están ocurriendo cosas en el mundo. Hubo este fin de semana la manifestación o la movilización a la que se refería María, esa concentración en el Valle de los Caídos, que nos dejó algunas imágenes impresionantes de tiempos que pensábamos completamente superados, dormidos, pero dejan imágenes que son un poco escalofriantes, porque no nos vamos a engañar. Bueno, también un poco previsibles, ¿no? A ver, luego también en esto, como en todo, dice, un éxito de convocatoria, también, claro, miles de personas, y luego ves las imágenes y dices, hombre, miles. Claro, pero es que venían de todos los puntos del país, quiero decir que, bueno... Yo creo que, a ver, se demostró que es algo residual, que intentan hacer mucho más ruido de la fuerza que tienen, y bueno, yo creo que tenemos que tenerlo presente, ¿no? Que, bueno, pues sigue habiendo personas que todavía no saben en qué país viven, pero al mismo tiempo tenemos que intentar pensar que la mayoría de personas del país no piensa como este tipo de personas, ¿no? Y más que nada porque, bueno, pues se vieron, pues eso, banderas preconstitucionales, se vieron saludos fascistas, y bueno, hay que decirlo como lo que es, ¿no? Eran saludos fascistas y gente que parece que no cree en una democracia. Oye, me impresionó mucho entre esas imágenes ver a una persona en la familia Borbón acudiendo al Valle de los Caídos, Luis Alfonso de Borbón, acudiendo, haciéndose fotos allí con toda la gente. Luego he descubierto que tiene cuenta de Twitter y que tiene cuenta en Instagram, y entonces envió muy claro que dices. Bueno, Mamen Mendizábal, estando como está ahora mismo, el asunto con la monarquía, con los Borbón, el asunto de Corina, el asunto de tal, esta fotografía es demoledora. Yo no entiendo ya, oye, ni siquiera dices en términos estratégicos, no sé a quién se le ocurre con una mínima capacidad de cálculo. Pero supongo que le da igual, pues se fue allí, se hizo un montón de fotos allí, un montón de selfies. Claro, vamos a ver, también hay que entender que muchas de estas personas... No hay que entender nada, quiero decir, porque esto en cualquier otro país del mundo sería delito, pero claro, para muchas de estas personas era el último selfie en el Valle de los Caídos, antes de que exhumen los restos de Franco, ¿no? Luego veremos a ver cuándo se produce, si es que se produce, porque en este país ya hemos visto otras cosas, pero claro, eso hace también que haya ido más gente de lo que normalmente habría ido a una concentración de esta naturaleza, ¿no? Hubo un tuit que tuvo bastante repercusión, el de Mamen Mendizábal, la periodista, que puso la foto en la que salía pues este Borbón en el Valle de los Caídos, y puso un Borbón y muchos fachas. Que le estará cayendo un chorreo ahora en la red a Mamen Mendizábal, porque claro, otra cosa no, pero han estado muy activos. Yo, fíjate que pensaba que era una cosa absolutamente minoritaria. Las redes sociales tienen una cosa que a mí me fascina, un fenómeno fascinante. Uno cree que todas las redes sociales están ocupadas por gente más o menos próxima ideológicamente. Bueno, y que pero es que no, es que nos movemos en círculos concéntricos, en círculos bastante cerrados. Y entonces nos parece que, claro, nuestro círculo, los que comentan, pero en cuanto uno se da un paseo, yo me he dado un paseo por la cuenta de Instagram de Luis Alfonso de Borbón. Pensaba que ibas a decir la de Vox. No, por la de Luis Alfonso de Borbón, porque viéndole, digo, ya me resulta llamativo que un tipo de ese perfil tenga una cuenta en Instagram. Bueno, pues tiene cuenta en Instagram, donde cuenta sus cosas ahí de marqueses y de cosas de estas. Y entonces, pero observándolo, la cantidad de comentarios, porque claro, tú ves el perfil de gente que estaba allí en el Valle de los Caídos, no dirías que son instagramers, precisamente, ni tuiteros, o sea, bueno, sí, alguno puede que sí, pero así en general, porque generacionalmente el tipo de perfil, en fin, por las razones que todo el mundo no se le escapa a nadie. Pero sin embargo, cuando me he ido a la cuenta de Instagram, te das cuenta que es que vivimos en realidades paralelas, o sea, pero que son muchos los comentarios que tienen, no sé cuántos serán, si son pocos, medios, demasiados. A ver, también pero es un poquito llamativo, ¿eh? Twitter también es un altavoz, y yo creo que muchas veces se maximiza un movimiento que luego se ve que en la calle es minoritario, ¿no? Es verdad que, bueno, pues estamos viendo pues ciertas acciones en Twitter por parte de cuentas como la de Vox, pero yo creo que también se maximiza mucho y Twitter muchas veces lanza una falsa realidad del contexto social que vivimos. Entonces yo creo que tampoco tenemos que enloquecer mucho en esto. Claro, los tweets. Luis Alfonso de Borbón, en una protesta contra la exhumación de su bisabuelo del Valle de los Caídos. El bisnieto de Franco, Luis Alfonso de Borbón, encabeza la protesta que han llevado a cabo centenares de simpatizantes del dictador en el Valle de los Caídos en pleno debate por la intención del gobierno de exhumar los restos mortales del mausoleo. Bueno, pues esto tiene, en fin, mucha cosa así en las... Bueno, pero como tenemos invitado hoy en el estudio, que también quiero... María, tú participa tranquilamente, o sea que yo te he puesto ahí el micrófono, ya sé que hay temas más... Además tú estás viajando por el mundo, por Latinoamérica y por... O sea, te vas a Tailandia, porque estás en movimiento, en permanente movimiento. También, ¿ves la realidad española? Alguien me decía, un corresponsal internacional, dice...
Es que con la de cosas que están pasando en el planeta, tenemos a Trump que está decidido a terminar con la OTAN. Tenemos conflictos abiertos en una buena parte del mundo. Tenemos muertos todos los días en el Mediterráneo, en unas imágenes con la desidia esta europea que está mirando para otro lado. Tenemos temas gravísimos y aquí estamos hablando siempre de cosas, bueno, que nos afectan mucho en la vida personal, pues son relativamente menores, ¿no? ¿No te da un poco la impresión esa de que en España todo se mira muy localmente, que miramos poco al exterior, a la política internacional? Bueno, yo creo que ahora mismo en la política internacional es casi ver un reality show, ¿no? Además, la política de Trump, que es a golpe de tuit. Lo que decías de que en Twitter se magnifican las cosas, que es un altavoz, bueno, en el caso de Estados Unidos no, o sea, es política a golpe de red social. Yo creo que todo está convulso, tanto España como el Mediterráneo, la subida de los fascismos en Europa, todo el giro que está dando Latinoamérica, Estados Unidos frente a China con la guerra comercial. Esto es un absoluto show. Lo mires donde lo mires. Oye, ¿tú has estado en Honduras trabajando en una ONG? Sí, correcto. ¿Y qué hacíais? Pues es una ONG local que lo único que recibe de España es dinero y voluntarios de cuando a cuando. Y básicamente se centraba en darles la oportunidad de estudiar a gente que no tenía recursos para ello. Y es muy, muy curiosa. Se llama COES, de Colaboración y Esfuerzo se llama. Y ellos mismos, los que reciben la beca, son los que gestionan la ONG. Entonces tienes a chavales de 18 años en fiscalía, en logística, porque aparte tienen centros de menores y les alimentan y les dan educación. Entonces es una ONG que avanza a trompicones porque está gestionada por chavales de 18 años sin estudios, pero los empodera de una manera bestial y es increíble el trabajo. Esto en Honduras. En Honduras. ¿Cuánto tiempo has estado allí? 6 meses. 6 meses. Y me vuelvo para allá. Y Honduras también tenéis tema para rato porque estuvimos en toque de queda desde noviembre. Llevan con un golpe de Estado desde 2009. Hay una dictadura impuesta ahí y no tienen nada de atención internacional. Absolutamente nada, nada. Poquísimo. ¿Por qué? O sea, yo tenía que avisar a mi familia de, oye, estoy bien, estoy con colchones en las ventanas porque está habiendo tiroteos en la calle, no pasa nada, todos los supermercados arrasados. Todos los supermercados arrasados. Y yo era la que buscaba para decirme, oye, estoy bien, no pasa nada. Me decían, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Honduras? Y nadie sabía nada. No sabemos por qué le ha dado a Siri por comunicarse con nosotros. Da bastante miedo, en este momento. Tú sabrás a quién tienes escuchándote. Y tenías que, claro, hablar con tu familia. A tu familia no le habrá hecho mucha gracia que te hayas ido ahora mismo a un sitio. Pues, en fin, no. que tiene... Bueno, es que Honduras es de los países más peligrosos del mundo. O sea, de hecho, estamos hablando de que en 2011 asesinaban diariamente a unas 22 personas y Honduras, su población es como la Comunidad de Madrid. O sea, imagínate, esta es la situación de que diariamente asesinan a 22 personas en la calle. ¿Y a vosotros no tenéis problema en ese sentido, en términos de seguridad y demás? Honduras es muy inseguro, sobre todo las dos ciudades grandes que son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Es muy, muy, muy inseguro andar por la calle. La sensación de opresión, de inseguridad es constante. Como extranjeros es más fácil, porque tú te vas, te compras un boleto cuando la cosa se pone chunga y ya está. Y sobre todo que hay también la fuerza que son las maras, ¿no? Las pandillas que tienen un control férreo en determinados barrios. Ahí matar a un hondureño es como quien se cambia de ropa interior. Te matas uno por la mañana, otro por la tarde y no pasa nada. Estamos hablando de que hay una impunidad del 98% en Honduras. No pasa absolutamente nada. Ojo, como te cargas una española, ya se mete la embajada, ya se mete el gobierno, hay atención internacional. Con los extranjeros hay algo más de distancia. No se permiten esto, pero siendo hondureño tienen... Pero es verdad, ¿por qué no ha conseguido tener espacio en los medios internacionales? ¿Cuál es la razón? Porque una dictadura tienes relativamente reciente además. ¿Y por qué? Porque no interesa. O sea, el gobierno, el actual dictador Juan Orlando Hernández, está sostenido por los intereses de Estados Unidos. En noviembre, cuando estábamos en medio de esa crisis que estaban asesinando gente en la calle, el que era entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, puede ser, alabó a Honduras por su respeto por los derechos humanos. Les hizo un comunicado, les garantizó acceso al fondo del Triángulo Norte, que son 60, una barbaridad de millones de dólares, que es un fondo que supuestamente si Guatemala, Salvador y Honduras
cumplen con ciertos requisitos que son acabar contra la impunidad, corrupción, derechos humanos y demás, les garantizan accesos a unos fondos para ayudarles en esa lucha. Pues en plena crisis, con el ejército en las calles, Estados Unidos alabó a Honduras internacionalmente. Y está ahí. Está bien apoyado por los Estados Unidos, lo cual le da la impunidad que otros países no tienen precisamente cuando se enfangan en las violaciones de derechos humanos. Pues, oye, María, te agradecemos muchísimo, de verdad, la visita a la cafetera, que nos hayas ayudado a entender un poquito mejor lo que está ocurriendo en toda esa región. Y ya sabes, estás en tu casa, o sea que cuando quieras te puedes venir siempre que quieras. Ahora creo que te vas a Tailandia, ¿no? Sí. Pues ahí a seguir viajando de lugar en lugar en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, María, de verdad, de corazón, y muchísimas gracias al Orden Mundial, que le habíamos pedido que nos ayudasen también con alguien que nos pudiera explicar esto. Y tenemos a nuestro rey republicano, que en estos días está pasando, claro, una travesía en el desierto, pues está con su convulsión personal, o con la convulsión personal de su alter ego en la vida real, y lo vamos a escuchar a continuación. Mary, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa que se nos... Nada, pues... ¿La película Big Fish? Sí. Y ya podéis enviar vuestros audios al 627-002-002 con vuestro análisis y ya está. Nos quedan 11 días para terminar la cafetera, así que tenéis que estar ahí cada día. Había quien decía... no vamos a hacer canción colectiva este año, es una tradición que nunca hemos roto, no sé, no lo habíamos previsto, la verdad. Que luego esto es un pedazo de follón. Hay que recoger todos los audios y hacer esa canción colectiva. Pero bueno, quedan 11 días, todavía nos da tiempo a improvisar algo, así muy de la cafetera. Tampoco vamos a... Bueno, gracias a todas por vuestra compañía y muchísimas gracias por vuestro cariño. Mañana volvemos. Gracias, Mary. Gracias, María. Muchas gracias. Bueno. Las dos Marías. Adiós, el rey republicano Escursel, con estas cosas que ahora la monarquía está en plena agitación. Sabiduría real, con Campechano primero. Muy buena, cafeteros de la resistencia. Se están diciendo ciertas falsedades sobre mi persona que son inaceptables. La Casa Real nunca aceptaría un comportamiento semejante. Muchos están hablando con desprecio y con despecho, igual por una cuestión de envidia o alguna rencilla personal. Así que no escuchéis todas esas falsedades que se puedan estar diciendo por ahí. Eso sí, si le van a mandar a una cárcel de mujeres como están haciendo con Iñaki, pues igual hasta confieso, ¿eh? Ahora, recordando las sabias palabras del general Panamericana, no me voy. Ahí queda eso. Ahora sí. Gracias, Escursel. Muchísimas gracias a todos. Cuidaos. Adiós. Hasta mañana. Will not rest until I'm safely in your arms.